Buenas noticias amigos, ya estamos terminando la implementación de la capa de acceso a datos, al menos para la entidad médico. Recordemos que tenemos tres entidades más. Entonces voy a implementar cada uno de los métodos y para lo cual voy a comenzar por el leer todo. Para esto vamos a crear una estructura que replicaremos al resto de los métodos de acceso a datos y que siempre va a ser un estándar que utilizaremos, donde básicamente utilizamos la cláusula using para declarar la conexión a la base de datos. En este caso, vamos a crear una conexión llamada db igual a db con conexión punto create. Recordemos que en videos anteriores implementamos esta estructura. Básicamente en el contexto tenemos el método create, que básicamente es el que vamos a estar utilizando en cada una de las definiciones que utilizaremos. En este caso vemos que nos muestra un error y es que nos está faltando agregar al proyecto de acceso a datos Entity Framework. Lo habríamos agregado en el proyecto modelo, pero también necesitamos en el proyecto de acceso a datos este framework, ya que vamos a hacer las consultas utilizándolo. Entonces nos vamos a referencia, clic derecho, administrar paquetes Nugget, nos vamos a examinar y colocamos acá Entity Framework. Esperamos a que termine de cargar y seleccionamos el paquete de Entity Framework. Nos fijamos que es la misma versión que instalamos en el proyecto del modelo, la versión 6.4.4 y damos instalar. Y damos OK, aceptar. Esperamos unos segunditos y ya tenemos lista la instalación y ya desaparece el error que nos mostraba. Esta es la forma en la que vamos a trabajar las conexiones a base de datos y todas las implementaciones van a ser aquí dentro, ya que esta es la manera más eficiente que tiene .NET para gestionar la creación y la destrucción de las conexiones a base de datos. Entonces, copiemos esta estructura a todos los métodos. Y ahora sí, regresemos al método leer todo para continuar la implementación. En este caso, vamos entonces a comenzar a realizar la consulta para obtener el listado de médicos. En este caso, declaro una variable, le voy a colocar el nombre query y con la variable que acabamos de declarar, que es la conexión a base de datos, yo puedo decir db punto, en este caso hago una invocación a la tabla médico y acá le digo que voy a definir una cláusula where, o sea, una condición, y voy a decir que X, o sea, que me devuelva los médicos siempre y cuando estos médicos no estén borrados. Recordemos que vamos a tener un campo borrado y en todas las funcionalidades del sistema debemos tener en cuenta que los elementos borrados no se visualicen y no se muestren por ningún lado. Es como si los mismos no existieran. Entonces voy a indicar que de la conexión a la base de datos, la tabla médico, me devuelva los que no son borrados y que de ahí seleccione o haga un select, y en este caso va a ser un select para crear nuevos objetos de tipo médico view model resource y voy a definir las propiedades. Y esto, pues básicamente lo cierro con un punto y coma y es la condición inicial. Entonces, ¿qué voy a obtener del listado? Bueno, en el listado yo voy a visualizar o voy a necesitar el ID. En el caso del ID no es para visualizar, pero sí lo necesito porque en el momento en el que den clic en la fila, yo necesito obtener el ID para enviar al backend y visualizar el elemento específico. Luego voy a visualizar la cédula, el nombre. En el caso del nombre voy a hacer algo. En lugar de mostrar el nombre y los apellidos en columnas separadas, lo voy a unir todo
y voy a visualizar en el campo nombre el nombre más los apellidos. Esto lo puedo hacer de esta manera. Dejo un espacio en blanco, lo concateno con el apellido paterno y luego entonces acá debo realizar una condición porque recordemos que el apellido materno pudiera ser null. En ese caso tengo que decir que si el apellido materno es distinto de null, entonces voy a concatenar un espacio en blanco más el apellido materno. Caso contrario, voy a concatenar un string vacío. De esta manera se visualizará el nombre, espacio, el apellido paterno y en dependencia de si tiene o no apellido materno, pues se va a visualizar un espacio después del apellido paterno y el apellido materno, o sencillamente se va a visualizar hasta el apellido paterno y no va a visualizarse nada más. Luego entonces también vamos a visualizar el campo es especialista y básicamente estos son los campos que me interesa visualizar en el caso de los médicos. Fíjense que no necesito visualizar en el listado todos los campos. Recordemos que yo voy a tener un listado donde voy a visualizar de repente los campos principales y luego voy a tener la posibilidad de dar clic en una fila y ahí se me va a visualizar un modal, ahí sí ya con el resto de la información. Entonces en el caso de los médicos pues me interesa visualizar esta información. Luego entonces esta consulta obviamente es una consulta parcial, ya que estoy obteniendo todos los médicos que no están borrados, pero yo necesito paginar y necesito también aplicar el criterio de búsqueda. Eso me falta todavía. Entonces vamos primeramente a aplicar el criterio de búsqueda. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo decir que sí, puedo auxiliarme de una función de los strings y puedo decir que si el texto de búsqueda no es null ni está vacío, pues entonces voy a aplicar el criterio de búsqueda. Caso contrario, pues no entro aquí en esta condición. Entonces voy a reutilizar la condición anterior. Esta es una de las características que tiene el lenguaje de consulta de Entity Framework. En este caso, estamos utilizando específicamente lo que son expresiones lambda. Yo los invito a que puedan profundizar en la documentación de Entity Framework porque hay muchísimas variantes. En este caso, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, yo he construido una consulta parcial que voy a seguir construyendo en la medida que voy avanzando en la implementación. Entonces, en este caso, yo voy a decir que ese query inicial va a ser igual a ese propio query, pero aplicando otro where. ¿Sí? ¿Qué where voy a aplicar acá? Bueno, voy a aplicar precisamente, voy a adicionar el criterio de que se filtren los elementos que coincidan con este texto de búsqueda. Entonces vamos a utilizar la variable x y en este caso voy entonces a decir, bueno, cuando x.cédula contenga el criterio de búsqueda o cuando x.nombre contenga el criterio de búsqueda. Entonces, en este caso, fíjense cómo yo estoy buscando lo que se digitó como criterio de búsqueda en el campo cédula y en el campo nombre. En este caso son los campos que me interesa filtrar. En otras entidades, de repente, yo puedo también filtrar por otra serie de campos, ¿sí? De esta manera estoy aplicando lo que es el filtro por texto de búsqueda. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es esta X que yo he estado utilizando al momento de formular las consultas? Entonces, debo explicar que en este caso, como estoy utilizando lo que es las expresiones lambda para construir la consulta a base de datos, pues lo que me permiten las expresiones lambda precisamente es declarar objetos del tipo de una tabla de base de datos en tiempo eh, de escritura del código. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy indicando? Como acá estoy diciendo que la consulta es sobre la tabla médico,
pues esta X hace referencia a los distintos objetos que están presentes en esa tabla. Recordemos que acá estamos haciendo una unión entre la tecnología orientada a objetos y la tecnología relacional, que es la que está presente en la base de datos, en este caso SQL Server. Entonces, de esta manera yo puedo decir que X son los objetos de la tabla médico. Igual lo hubiera podido llamar de otra manera, hubiera podido llamarle médico, hubiera podido llamarle el nombre que yo desee, pero lo que debo ser es consecuente con el nombre que yo le coloque, debe ser el mismo que luego se utilice en las distintas cláusulas, ¿sí? Bueno, voy a continuar. En este caso, ya tengo implementado lo que es el texto de búsqueda y tengo implementada la consulta base. ¿Qué me falta? Me falta paginar y me falta devolver los resultados. Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer? Voy primeramente a este objeto resultado, le voy a setear la cantidad total. Recordemos que la cantidad total es uno de los elementos que debo devolver. Debo devolver el listado de médicos y debo devolver la cantidad total. ¿Cómo lo hago? De esta manera. El query que ya tengo construido, le aplico la función count y esto me va a decir todos los médicos que no están borrados y eventualmente si es que tengo un criterio de búsqueda, además los que coinciden con ese criterio de búsqueda en la cédula y en el nombre. Y eso me lo va a contar y me lo va a guardar acá. Y finalmente, entonces voy a también en la variable resultado, voy a especificar los elementos. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Acá yo voy a utilizar la propia variable query y voy a decir query y voy entonces a dar un enter porque voy a utilizar varias funciones. Primeramente, voy a hacer un ordenamiento por el ID. Luego, voy a utilizar la función skip para saltar una X cantidad de páginas. Esto, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Básicamente, le digo, ¿qué cantidad de páginas voy a saltar? Bueno, o qué cantidad de elementos voy a saltar. Bueno, la página en la que estoy multiplicado por la cantidad. Es decir, si yo estoy en la página 0, va a ser 0 por 10, es 0. Por lo tanto, me voy a saltar 0 elementos y por tanto voy a estar visualizando los elementos de la página, de la primera página. Luego, si estoy en la página 1, pues entonces va a ser 1 por la cantidad. Supongamos que sea 10, me va a dar 10. Por lo tanto, me voy a saltar 10 elementos y voy a empezar a visualizar desde el elemento 11, lo cual indica que voy a visualizar la segunda página y así sucesivamente. Luego, entonces, voy a poder decir el límite de elementos que yo deseo, porque hasta aquí yo estoy diciendo que salte una X cantidad, pero luego tengo que ponerle el límite superior, que en este caso sería entonces la cantidad de elementos que yo he dicho que o que he recibido como parámetro. Es decir, que voy a saltarme una X cantidad de elementos o no voy a tener en cuenta una X cantidad de elementos y luego entonces voy a partir de ahí a obtener una cantidad especificada como parámetro que en el caso del ejemplo que estamos viendo sería 10. Pero como digo, esto puede variar. Y finalmente, entonces le puedo hacer un punto to list para convertir toda esta consulta que yo he construido aquí, convertirlo a una lista de objetos, que es básicamente lo que yo necesito guardar acá. Y de esta manera he terminado la implementación de este método, donde voy a poder obtener los médicos que coinciden con la condición de que no estén borrados, coinciden eventualmente con el texto de búsqueda si es que este se entra, y además de eso, bueno, lo voy a tener paginado, que es básicamente el propósito que teníamos en esta función.